Buen día, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia para leer en el capítulo. ¿Se escucha bien? ¿Pueden escuchar? No. Hola, hola. Ahí te deshabilité el video, fíjate ahora, porque no se escuchaba mucho. Buen día. Si alguno puede hacerme la seña que se escuche, igual yo no veo bien, ¿está escuchando? Ahora se escucha mejor, sí. ¿Se escucha bien? Vamos al capítulo 5, a partir del versículo número 36. Lucas, capítulo 7, versículo 6. Dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era Jesús, estaba en mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, y los enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la loca que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús le dijo: Simón. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. No a ellos le amará más. Respondiendo Simón, pienso que aquel a quien perdonó. Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta con mis pies con lágrimas. No ungiste mi cabeza con aceite, pido con sus muchos, mas aquel de sí. ¿Quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado de... Bien, buenos días, hermanos. El pasaje que leyó nuestro hermano Héctor es Lucas 7, 36 al 50, por si alguno por ahí no escuchó porque se entrecortaba. Ese es el pasaje que vamos a considerar esta mañana. Conocida la historia, es la historia cuando Jesús invita un fariseo invita a Jesús a la casa a comer, y en ese momento entra una mujer que nada tenía que hacer ahí, o sea, no había sido invitada. Ese es el relato que vamos a considerar esta mañana.
Lucas 7:36 dice, el versículo dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. El relato nos muestra cómo en el tiempo del año de popularidad de Jesús se le califica su ministerio, primer año, segundo año, tercer año, el año de popularidad vendría a ser casi entrando al segundo año de su ministerio. Una persona muy conocida en la nación de Israel. Era muy común que a los maestros, a los rabinos se los invitara a comer a la casa. Esto traía una dignidad a la casa o a la persona que llevaba a este hombre a la casa. Bueno, Simón Fariseo invita a Jesús por esa razón, porque como vamos a ver en el pasaje, queda escrito aquí en la Biblia de pronto lo que es cuando una persona se sienta a la mesa con Jesús, pero no hay nada entre él y Jesús. Aunque están juntos sentados a la mesa, aunque pareciera que tuviesen un cierto tipo de relación, era una relación temporal y muy pasajera. Dice que llegó a la casa y se sentó a la mesa. Jesús se sentó con él a la mesa. Lo interesante de esto es cuando uno puede mirar más allá de la escena, ¿no? Poder mirar más allá de lo que uno puede ver al leer simplemente. Y es lo que pasaba por el corazón. El corazón de Simón Fariseo estaba bastante lejos de Jesús. Lo invitó simplemente para poder aparentar, pero no había nada en relación con Jesús. Esto es lo interesante cuando uno, por ejemplo, mira y considera la cena del Señor, porque la escena es la misma, se repite. Jesús llega a nuestra casa en este momento y se sienta con nosotros. En el momento que nos congregábamos, vamos a la iglesia, nos sentamos alrededor de la mesa y Jesús se está sentando con nosotros. Y la cena del Señor es para poder llegar a tener una relación tal como nadie puede tener. Lo cierto es que esta relación uno la puede ver en la mujer, no en Simón Fariseo. La expresión de un corazón agradecido. Lo que pasaba por dentro del corazón de la mujer y lo que pasaba por dentro del corazón de Simón Fariseo. Esto es lo que revela el texto, lo que revela la Biblia, porque la Biblia tiene la maravilla de hacer esto, revelar lo escondido, lo que hay en el interior de cada corazón. Ahora, esto uno se da cuenta al leer la Biblia, el Espíritu Santo revela, muestra, trae luz. El corazón agradecido de una mujer, verso número 37. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. En este versículo uno puede ver lo que pasaba por dentro del corazón de la mujer y lo que pasaba por dentro del corazón del fariseo. Ahí estaba Jesús, el Salvador del mundo. Ahí estaba Jesús, el que iba a morir en la cruz por el fariseo y el que iba a morir en la cruz por la mujer pecadora, el que murió en la cruz por nosotros. Y la Biblia, si uno presta atención, puede ver la revelación de lo que pasaba por el corazón de ellos. ¿Dónde lo vemos eso? En la mente, en el pensamiento que sale del corazón de Simón Fariseo. Él no está pensando en Jesús. Y uno puede ver allí ese pensamiento impregnado que tenían los fariseos, ¿no? Como vamos a mirar un ratito más. La idea del pensamiento del fariseo lo encontramos en Lucas, en la oración del fariseo y el publicano. Yo no soy como los otros hombres. Yo, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Y él está mirando a esta mujer y comienza a cuestionar a Jesús. Y le dice, si fuera profeta, mire, que ni siquiera le daba el calificativo de profeta a Jesús. Si fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le toca y qué bien que la define. Es mujer pecadora. Ahora, si uno mira esto, se da cuenta que qué idea tenía él del pecado. Aparentemente pareciera que él no fuera pecador. Y lo primero que la Biblia nos enseña y nos revela cuando nos encontramos con Jesús es que somos pecadores. Más o menos somos pecadores. Pero revela el corazón de la mujer. Aún sin hablar, la mujer está revelando un corazón realmente agradecido a Dios. Porque dice la Biblia que la mujer entra a la casa. Ella entra sin permiso, ella no fue invitada. Lo que estaba haciendo ella era un acto de osadía, estaba un atrevimiento tremendo, porque en aquel tiempo las mujeres no podían hacer eso. A ella no le importó. Ella entró. Y nada le impidió llegar hasta donde estaba Jesús. Y dice el texto que ella no llega, pero no llega con las manos vacías. Ella llega con un frasco de alabastro.
Es decir, que cuando esta mujer va camino a Jesús, antes de prepararse, evidentemente estuvo pensando, ¿qué hago con este perfume, con este frasco de alabastro? No era barato, era algo muy caro. Ella fue, lo tomó y no se fue con las manos vacías. Llegó con algo que era de mucho valor, de mucho precio. Y dice el texto en el verso 38, y estando detrás de él a sus pies orando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Y cuando mira este cuadro, uno de lo que estaba haciendo esa mujer, porque uno tiene que entrar en la escena, usar nuestra imaginación, que es la mejor PowerPoint que tenemos, que Dios puso dentro de nosotros. La imaginación, bíblica, por supuesto, porque es la verdad, lo que la Biblia nos revela. Ahí está Jesús, está la mesa, está Simón Fariseo, están los discípulos, hay otras personas, es decir, que hay bastante gente, y ahí está en medio de todo eso, todos están mirando y observando a una mujer que llega, se inclina a los pies de Jesús, comienza a llorar, y con sus lágrimas regaba sus pies. El texto dice, con lágrimas regaba sus pies. Con sus cabellos, que era lo más caro, lo más delicado que una mujer tiene, enjugaba sus cabellos. Y besaba sus pies. Cuando uno mira esta escena, ¿qué idea tiene? ¿Qué se le pasa por la cabeza? Allí había una mujer que tenía un corazón tan agradecido, que no podía contener lo que había dentro de su corazón. Salía por todos lados. Y salía en esta actitud. Caer a los pies del Señor primero. Lágrimas que corrían de sus pies de sus ojos para regar los pies del Señor. Enjugarlos con su cabello. Besar sus pies. Y ungirlo con el perfume que le había traído. Cuando uno mira esto y mira, cualquiera diría, pero qué exageración, por Dios, vio que a veces a los creyentes se los tilda de fanáticos. ¿Qué exageración? No, no es ninguna exageración. Yo le digo una cosa, eso es muy poco todavía, considerando quién es el Señor y lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Yo siempre pienso esto, a veces nos preguntamos, y esta pregunta siempre lo hacemos los creyentes cuando nos convertimos, cuando pasan los años de pronto van quedando atrás muchas preguntas que hacemos cuando nos convertimos. Cuando lleguemos al cielo, ¿vamos a conocer a nuestros familiares? Voy a ver a mi hijo, voy a ver a mi papá, voy a ver a mi hermano. Ustedes saben, cuando nosotros lleguemos al cielo, eso va a quedar tan lejos como el oriente del occidente. Porque cuando lleguemos al cielo, nos vamos a encontrar con Él. Y allí, ¿sabe una cosa? No es que no amemos ni querramos a nuestra mamá ni a nuestro papá. No va a pasar por nuestra cabeza ni mi mamá, ni mi papá, ni mi hermano. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice, 1 Corintios 13, dice, allí conoceré como fui conocido. En aquel momento, cuando mi cuerpo esté transformado, pero mi mente también esté transformada, voy a entender lo que aquí abajo nunca pude entender, la magnitud, lo tremendo de la obra de la cruz y de la muerte de Jesús y de mi propia salvación. Por eso le digo que esto que hizo esta mujer, comparando con la eternidad, es muy poco. Pero lo cierto es que esta mujer no lo está haciendo en el cielo, lo está haciendo acá, en la tierra. Nosotros todavía no estamos en el cielo, estamos acá en la tierra y celebramos la cena del Señor acá en la tierra. Y ahí está esta mujer expresando la gratitud de su corazón. Ahora, en medio de todo esto, uno puede ver que ahí está el Señor. El Señor que veía todo, que veía el corazón del fariseo. Y veía que ahí estaba Simón, pero no había nada con él. Aunque estaban cerca en distancia, estaba tan lejos. Porque ahora sí quisiera que miremos el pensamiento de lo que era un fariseo. Dice Lucas, que hemos vuelto a la hoja, Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Fíjense que cuando uno va a la palabra de Dios y va a seguir un tema, fue interesante mirar lo que Jesús dice, ¿no? Porque ahí está todo, ¿no? Y aquí en este pasaje vamos a ver lo que era la mente de un fariseo. ¿Cómo pensaba el fariseo? Simón era fariseo. Y él pensaba así, por eso hizo lo que hizo y dijo lo que dijo. Y por eso no hizo lo que tenía que haber hecho con el Señor. Es decir, del corazón de Simón fariseo, cero gratitud. Cero gratitud. Dice Lucas capítulo 18, verso 9.
Parábola del fariseo y el publicano. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Preste atención al pensamiento del fariseo. De la abundancia del corazón habla la boca. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ahora, este es el pensamiento de un fariseo, de un religioso. ¿Sabe por qué? Porque eso no está lejos de cada uno de nosotros. No está lejos de nosotros. Está tan cerquita como estaba el corazón de Simón fariseo. No soy como los otros hombres. Eso es lo que él pensaba. Ahora, ¿quién le dijo a él, de dónde sacaba él que no era como los otros hombres? Él lo medía en la actitud externa diciendo, yo no soy como los otros hombres que son ladrones, ellos roban, yo no robo. Hablamos de la corrupción, ¿vio? Nosotros no. Ellos son injustos, yo no, yo soy justo, según la ley soy justo. Ellos son adúlteros, yo no. Ni aun como este publicano. Ahora, él sacaba de que él no era como los otros hombres porque no hacía estas cosas. Pero cuando Jesús habló en el sermón del monte, echó por tierra todos estos argumentos que los fariseos tenían. Él decía, no soy como los otros hombres. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Sí, sos como los otros hombres. Porque sos pecador igual que la mujer pecadora. Para nosotros le digo que no está lejos de esto, ¿sabes por qué? Porque nosotros miramos el mundo y miramos las personas y de pronto podemos ver la actitud y la condición y cómo el pecado lleva a las personas a caer en cosas tan terriblemente bajas. Nosotros en lo interior, muy adentro, pensamos casi que no somos como los otros hombres. Pero miren, usted y yo somos salvos porque un día entendimos que somos pecadores. Y si estamos acá es porque entendimos que un día Cristo nos perdonó. No soy como los otros hombres. Somos como los otros hombres. Exactamente igual que los otros hombres. Recuerdo cuando anoté así en mi Biblia vieja lo que dijo aquel predicador, ¿no? Mi carne es tan perversa como la de cualquier inconverso. Y mi carne va conmigo. Y aún mi carne se sienta a la mesa. Y aún mi carne trabaja. Mi carne está allí. Pero el fariseo decía, yo no soy como los otros hombres. Y ese era el pensamiento que le impedía adorar, rendir culto, gratitud a Jesús. ¿Por qué? Porque él pensaba que porque no era como los otros hombres, él tenía cierto derecho a que Dios lo reciba y a que Jesús pueda estar con él, porque él no era como los otros hombres. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y el pasaje sigue. Entonces dice el verso 39, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo, di maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, uno le debía 500 denarios y el otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Jesús le va a enseñar a Simón fariseo. Miren, él sabía cómo estaba su corazón. Él sabía que gratitud, 0. Adoración, 0. Nada de lo que se espera en la mesa al estar con el Señor. En un corazón que nada para el Señor. Absolutamente nada. Pero estaba sentado. Y Jesús le va a explicar con esta parábola. Un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y otro le debía menos. El dinero del primero era impagable. El dinero del segundo era mucho menos. Pero el texto nos va a enseñar algo. El texto nos va a decir verdades tremendas que Jesús explica aquí. Verso 42. Y no teniendo ellos con qué pagar. ¿Con qué pagar? ¿Sabe que el día que nosotros pecamos, sea mucho, sea poco, no teníamos con qué pagar? No tenemos con qué. Sea poco como tal vez el fariseo pensaba que él había pecado poco, sea mucho como muchos juzgaban que la mujer había pecado mucho, ni uno ni el otro tenía con qué pagar. Ahora miren, la Biblia nos dice lo siguiente, Romanos capítulo 5, vamos a leer este texto. Romanos capítulo 5, fíjese lo que dice la Biblia en este pasaje.
Romanos capítulo 5, verso 16. Dice así: y con el don no sucede como el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para la justificación. Y preste atención al texto, ¿no? Lo que el texto dice. Ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Es decir, que si yo solo pequé una vez, estoy condenado. Es decir, que si yo solo pequé una vez, estoy tan condenado como aquel que pecó 10.000 veces. Aunque a lo largo de la vida usted y yo sabemos que más de una vez pecamos, no de una sola vez. Y esto lo sabemos porque cuando abrimos la Biblia nos revela lo que somos. Pero lo lindo de esto es que la Biblia también nos revela al Salvador. Y ahí es donde toma valor el Salvador, donde brilla la persona de Jesús, donde se exalta la obra de Cristo, donde uno entiende lo que es la muerte de Jesús a mi favor. Y por eso la mesa del Señor es tan distinta para los creyentes. Y por eso en la mesa del Señor Jesús está buscando hombres y mujeres que salgan de su corazón lo que salió de aquella mujer ese día. La expresión de caer a sus pies. La expresión de besar sus pies. De aún de llorar, tal vez de alegría, de gozo. Y tal vez no tengamos un frasco de alabastro muy caro en nuestras manos, pero sí un corazón que trae gratitud. Que para el Señor vale mucho más que cualquier cosa material que podamos brindarle. Y dice el pasaje de Lucas, verso 44, 43, respondiendo Jesús le dijo, pienso que aquel que perdonó más. Y le dijo Jesús rectamente al juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas, no has enjugado con mis cabellos, y lo ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Si uno presta atención aquí, hay 3 reclamos de Jesús a Simón fariseo. 3 no, que uno tiene que tomar lápiz y papel y marcarlo, porque eso nos ayuda. Porque cuidado, a veces yo me puedo sentar a la mesa y tal vez Jesús me está reclamando. Porque si hay alguien que ve mi corazón es Él. No tengo que preocuparme por los demás. ¿Qué ven los demás? Eso es externo. Mi gran preocupación es que ve Jesús en mi corazón. Y el texto dice así. No me diste beso, mas esta no ha dejado de besar mis pies. Esta era una expresión de gratitud. No ungiste mi cabeza con aceite. No me diste agua para mis pies. 3 cosas le reclama. Primero le reclama el agua, segundo beso, y tercero el aceite con el cual lo había ungido. 3 cosas le reclama a Simón que no hizo Simón. Es simple, no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? No era salvo, no era convertido. Para él Jesús era uno más. Fíjese que para él ni profeta era. Pero ¿saben qué? Estaba sentado a la mesa y estaba sentado con Jesús. Ahora, por eso es importante los símbolos en la cena del Señor. Cuando nosotros nos sentamos a la mesa no está Jesús. No lo vemos físicamente, pero tenemos símbolos que Él mismo instituyó. Él mismo dejó aquella noche antes de ser crucificado. Pan y el contenido de la copa, que es el jugo de la vid. Símbolos. Cuando uno va a tratar de aprender un poquito más, un símbolo se compone de 2 cosas. Un significado y un significante. Una es palpable, lo podemos tocar. La otra es abstracta, no la podemos tocar. El significante es lo que vemos, palpamos y tocamos. Es el pan, es la copa y es el contenido. El significado es lo que para mí significa y representa eso para mí. ¿Sabe? A veces lo entendemos. Yo con el tema de fútbol entiendo muchas cosas estudiando la palabra. ¿Por qué? Porque eso nosotros lo vemos todos los mundiales. O cuando los futboleros, ¿no? Llegan al mundial y están todos los países jugando la Copa del Mundo. Y de pronto aparece un pedazo de tela celeste y blanco, ¿sí? Para el argentino, ¿qué simboliza eso? Su país, Argentina, su equipo. Ahora, ¿qué es lo tangente, lo que puede tocar, el significante? Es la camiseta. Veo que se besa el escudo los jugadores. Ese es el significante, lo tocan. Pero ¿cuál es el significado? Lo que está dentro de su corazón. Es Argentina, es su equipo. Cuando de pronto usted encuentra una foto, ¿no? Cualquier foto. Y hay un niño así, un bebé.
o un muchachito. Usted no lo conoce. ¿Qué significa para usted eso? Nada, absolutamente nada. Pero esa foto la toma la madre de ese bebé, la madre de ese muchachito. ¿Y qué es esa foto para ella? ¿Qué significa para ella? Es su hijo. ¿Qué significa la foto de una madre para un hijo? Ahí está la foto. Pero significa algo en su corazón. No hay palabras para describir eso. Bueno, cada primer día de la semana nosotros nos sentamos a la mesa y está el pan. ¿Qué significa para mí el pan? ¿Qué pasa por mi cabeza cuando yo voy a tomar el pan y cuando voy a comer el pan? ¿Qué significado tiene para mí? Porque es el mismo pan que al mediodía almorzamos. ¿Qué significa? Entonces ahí es donde entra la mente. Porque Jesús dijo, haced esto en memoria de mí. ¿Qué significa el pan para mí? ¿Tiene valor o no tiene valor? ¿Es simplemente pan? ¿O pasa a ser más allá donde el Espíritu me quiere llevar? El cuerpo santo de Jesús. Tomad y comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y en ese momento, cuando la mente y el corazón están en sintonía, pensando, sintiendo lo mismo, la emoción sale. Y van a salir actitudes como la de esa mujer. Tal vez lágrimas. Tal vez querer besar sus pies simbólicamente. Tal vez derramar todo lo que nuestro corazón trae esta mañana para él. ¿Qué significa el pan? ¿Qué significa la copa, el contenido? Algunos piensan si tiene buen o mal sabor. Si la mente está ocupada en eso, uno está desviado del pensamiento en el cual estoy. ¿Qué significa? Y Jesús dijo, esta es mi sangre, sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. La sangre de Jesucristo, el Señor. ¿Qué significa para mí? Cuando yo pienso en esto. La Biblia revela que la vida en la sangre está. Y el libro de Levítico dice, yo las he dado para que hagáis expiación sobre el altar. El cuerpo que tuvo Jesús tuvo sangre. Y esa sangre fue derramada en expiación en el altar de la cruz. Y yo tomo la copa y bebo la copa. ¿Pero qué significa para mí? ¿Saben por qué? Porque allí es donde están los ojos del Señor. Así como Jesús veía el corazón de Simón y la frialdad de Simón fariseo y la apariencia de Simón fariseo, Él ve a cada uno de los que estamos sentados a la mesa. Pero no hay que preocuparse tanto por otro como lo digo. Yo tengo que mirar por mí mismo. Porque así como Él veía el corazón de aquella mujer, Él puede ver si hay algo de eso en mi corazón esta mañana. ¿Cómo termina la escena? Es interesante cómo termina la escena, el pasaje, ¿no? Uno dice, uno cuando lee la Biblia puede imaginarse allí un PowerPoint, una proyección, la película, porque tenemos la capacidad en nuestra mente de hacer eso, la película, de ese diálogo, de esa mesa, de esa casa. Y dice la Biblia así, verso 48. Jesús se dirige a la mujer ahora. Ya no habla con Simón fariseo. Ya no habla con él. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. ¿Sabe lo que implica esto? Que ya no hay juicio. Nosotros a veces entendemos muy poco esto, y yo les vuelvo a repetir, esto lo vamos a entender realmente el día que estemos en la presencia del Señor, cuando vamos a entender lo que significa esto. Pero hoy aquí en la tierra tenemos la posibilidad, a través de la lectura y el estudio de la palabra de Dios, de entender algo de esto. Por eso estamos acá esta mañana. Porque Jesús un día nos dijo lo mismo, tus pecados te son perdonados. Yo recuerdo la conversión de una hermana. A mí me impactó muchísimo eso. Yo no había predicado en Trelew. Volví de Trelew y me encuentro con que terminaba la reunión y una persona estaba así quebrantada. Me pidieron que hablara con ella, subimos arriba. Y yo recuerdo esto. Antes que yo hable, antes que digamos nada, esta hermana que hoy es nuestra hermana, ella dijo y salió de su boca con un corazón contrito y humillado. Ella dijo, yo sé que soy pecadora, yo sé que soy pecadora. Y sé que necesito a Jesús. Ya estaba hecha la obra, no había nada más que hacer. Tus pecados te son perdonados. Verso 49, y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecado? Esto nos muestra que había otro tipo de persona, aparte de los discípulos, que tenían la misma idea del fariseo.
la misma mentalidad, eran de la misma escuela. ¿Quién es este que perdona pecado? Estaban con Jesús, pero ni siquiera sabían con quién estaban. Y dice el verso 50. Pero él dijo a la mujer, y yo recuerdo que este texto se lo leía a aquella mujer esa noche. Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Tu fe te ha salvado, ve en paz. Nunca es tan incómodo sentarse a la mesa a comer con alguien en el cual no tengo paz. Es tan incómodo, no hay diálogo, el frío, el ambiente. Esto pasa cuando nos sentamos con personas que por ahí no tenemos cierta relación. Hoy no estamos con personas, estamos con Jesús. Y si nosotros podemos tener paz, porque así como lo dice Romanos, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque no hay nada mejor que sentarse a la mesa del Señor con esa paz, disfrutar esa paz. Y poder dejar que en esta mañana nuestro corazón pueda expresarse, nada más, expresarse. No es necesario palabras, no necesita palabras Jesús. Con Jesús no se necesitan palabras. El Salmo 139 lo dice así, antes que salga de mi boca la palabra, tú ya la conoces, tú ya la sabes, con ese Dios estamos tratando. Entró a la casa, no se sentó, cayó a los pies de Jesús. Comenzó a llorar, con sus lágrimas regaba sus pies. Con su cabello los enjugaba, con sus labios besaba los pies del Señor. Y con el frasco que trajo, ungía al Señor. El Señor bendiga su palabra.